hablar un poco sobre el manejo de arroz para altas productividades. Bueno, buenas tardes. Como Edson habló, mi nombre es Cirano, un poquito diferente ahí. Voy a hablar un español más o menos, entonces cualquier duda que tengan, pregunten, y estamos aquí para una conversa bastante informal. Como Edson habló, yo trabajo en Hightech con desarrollo de producto. Hace 12 años que trabajo prioritariamente con híbridos, pero no vine aquí hoy para hablar en híbridos. Vine aquí para hablar para ustedes un poco de lo que podemos hacer y que vale la pena hacer, que pueden incrementar nuestro rendimiento en arroz, ¿sí? Como ha mencionado por los otros palestrantes, hay muchas prácticas que podemos hacer, pero no hay plata para hacer todas y tenemos que priorizar las más importantes. Entonces, voy a hablar bastante objetivamente de lo que está en las manos de los productores de hacer, y lo que venimos midiendo, lo que venimos averiguando, cómo funciona, cuánto funciona, en qué material, de qué manera funciona, y que realmente en un momento ahí que estamos pasando por una crisis en el sector de arroz que viene en toda Sudamérica, y creo que Uruguay no es diferente de Brasil, estamos bastante complicados. Repensamos mucho la actividad, repensamos de cómo venimos haciendo, de qué alternativas se tiene, y se quedan dudas, especialmente cuando pasamos por un año que venía bien y nos pega una lluvia en enero bastante fuerte, y el teto productivo, el potencial que teníamos en 20 días ahí que se quedó lloviendo, se fue un poco complicado. Entonces, vamos primeramente a hablar de qué es potencial. Hay bastante teoría sobre el potencial productivo. Lo puse en una manera bastante simple. Los otros palestrantes también hablaron. Hay un potencial teórico, hay un potencial máximo de la chacra, de la zona, y cada parte de la propiedad tiene su potencial, y esto referente a características de suelos y todo más. ¿Cuáles son los factores de manejo que pueden interferir en el potencial y que el productor puede cambiar y alinear estrategias para impulsionar esto? Y bueno, cómo se queda el costo y beneficio. ¿Tá? Entonces, hoy tenemos una evolución muy grande en la cultura de arroz. Yo creo que empezamos a mucho tiempo con variedades de tipo de planta tradicional. En los primeros años ahí tuvimos una contribución fuerte. Son los tres, lo que llamamos de los 3 M's del incremento de la productividad. En los primeros tiempos el M de manejo fue responsable mucho por incrementar la productividad. Los primeros maquinarios de nivelación de suelo, los primeros herbicidas, las primeras semillas un poquito más clasificadas, un poco mejoradas. Un poquito más adelante vengo la contribución del M de los mejoramientos, ¿no? Hay una revolución tecnológica donde los tipos de planta moderno apareció y nos posibilitó hacer estrategias de manejo más intensivas, y el uso de nitrógeno, todo más nos colocó
a algunas toneladas por encima de donde veníamos. Bueno, ahí hay una participación muy importante en nuestro estado, en Rio Grande do Sul, del IRGA con el proyecto 10, que pegó toda esta tecnología basada en algunos puntos de manejo y diseminó de forma amplia a los productores, y también conseguimos avanzar un poquito más en la curva de rendimiento, y más recientemente con la tecnología Clearfield, ¿sí? Que también en un momento que estábamos muy críticos, esto más o menos estoy hablando de 14, 15 años atrás, que el arroz rojo ya empezaba a limitar las productividades, aparece una herramienta que nos posibilitaría mantener los campos limpios sin interferencia en el potencial, ¿sí? Y hoy, 14 años después, vamos a ver que esto ya está se quedando un poquito complicado nuevamente, principalmente en nuestro estado, en Rio Grande do Sul, Santa Catarina también. Yo diría que Uruguay tiene una situación muy privilegiada ainda, se tiene buenísimos índices de control, todo por la rotación que tienen, por el manejo que hacen, con la integración con pecuaria, con praderas y todo más. Pero para nosotros la cosa está un poquito más complicada. Y hoy por hoy creo que estamos viviendo una fase que está empezando ahí, pero ya empieza a cambiar algunos pensamientos. Empezamos a tener algunas muestras ahí de que el M de la modernización de los cultivos va a nos posibilitar subir un degrau a más, dar un paso más a frente. Y yo estoy hablando de algunas herramientas ahí de precisión como drones y la integración de datos o el manejo de datos, lo que está posibilitado hoy por los smartphones, por las plataformas digitales que se interactúan y nos dan informaciones. Los ejemplos más claros que tenemos es que en cada punto de la chacra ahí vamos a estar colectando algunos datos, ¿no? Altura de lámina de agua, humedad relativa del ar, los mapas de fertilidad que hablábamos nuestro colega acá antes, y la interacción va a nos decir el adubo cierto que tenemos que poner, en qué local cierto tenemos que poner, cuál la hora cierta de aplicar urea, si el año va a mejorar un poquito más de radiación y podemos poner un poquito más de urea, una aplicación a más. No vamos solamente nos basar por una serie de datos de 20 y 30 años que venimos acumulando y estudiando, pero vamos a saber de esta serie de datos que tenemos cómo podemos optimizar para el año que estamos viviendo en nuestro cultivo y en nuestra chacra. Entonces esto no es un concepto que yo crié, esto fue un concepto que pegué ahora en el Congreso de Arroz de un pesquisador de Embrapa, doctor Elcio, que trabaja con arroz há muchos años, y él pose los tres momentos ahí que la lavoura vive, y coincidentemente todos tienen la letra M ahí que puede dar un resumen en una palabra do que está cambiando el rendimiento de arroz. Bueno, só para hablar un poquito de área que nosotros trabajamos, esto acá fue la revolución verde de arroz, que teníamos los tipos de plantas tradicionales, los tipos de plantas modernos ahí, con el advento de las variedades índicas ahí en arroz. Y después también se tuvo algo que se llamó de New Plant Type, ahí que era algo intermedio acá, no tanto macocho, no tan erecto, pero no tan alto y tan prostrado ahí. Esto también dio alguna ventaja sobre este tipo. Y esto se continúa en evolución, ¿no? Mira que hay un concepto general que cuanto más incrementamos masa, ¿sí?, con un buen balance entre masa verde y grano, también podemos alavancar los rindes. Esto está
Ahí con los híbridos estamos en la generación ahí en la América, ¿no? Estamos ahí en la generación que está con este tipo de planta que tiene una buena altura, y en China ya se experimenta algunos de lo que se llama de los superhíbridos, que son todavía más altos, con más masa, y pueden llegar en cerca de 18 toneladas. Hoy por hoy en América estamos ainda trabajando con este New Plant Type de los híbridos, que son resultados de la interacción genética, de la composición genética de diferentes tipos de índicas y japónicas, ¿sí? Y esto nos da un poquito más de heterosis. Esto se hace no solamente en híbridos, se hace en variedades también. Se introduce un poco de genes de índica, de japónica, y esto da lo que llamamos de heterosis, que es un fenómeno de la genética que nos proporciona tener más rendimiento. Entonces, hablando un poco de la parte teórica del potencial, ¿tá? Tenemos algunos experimentos que llegan a 18 toneladas, que son parcelas chicas. Esto ponemos como teórico, ¿tá? En algunas franjas llegamos a cosechar casi 16, 15 mil kilos, más o menos, ¿tá? Y en chacras ahí de cerca de 20 hectáreas, 25 hectáreas, ¿tá? Llegamos a cosechar 13.637. Y bueno, cuando vamos a una área ahí de 1 millón de hectáreas, que son los hectáreas de arroz de Rio Grande do Sul, el promedio es 7.5. Entonces, tenemos un potencial teórico que está muy ligado a área muy controlada, a situaciones ambientales muy específicas, muy favorables a arroz, que sabemos que es teórico, no hace parte de lo que podemos hacer. Bueno, cuando aumentamos un poco las franjas, esto muchos de ustedes están acostumbrados a mirar en jornadas y hacemos mucho con productores, pero también una área muy controlada, en un año específico que tenga buenas condiciones favorables, podemos llegar un poco más arriba. Y cuando tenemos una chacra muy bien conducida, muy bien implantada, en un año muy bueno, tenemos un rinde bastante importante aquí, ¿tá? Y eso no pasa en toda la área, ¿tá? Entonces, esto es lo que llamamos en español de brecha tecnológica, o ahí de lacuna de productividad, ¿tá? Lo que tenemos entre lo que estamos consiguiendo explorar y lo que tenemos entre lo que es factible de explorar, lo que es posible que sea explorado, ¿tá? Hay un concepto ahí general que más o menos 80% del potencial puede ser explorado. Más do que eso se queda con condiciones muy específicas, se queda muy caro, se queda muy difícil de llegar a esto, ¿tá? Entonces, en la realidad se establecemos ahí que un buen potencial teórico es en torno de las 15 toneladas, ¿tá? Y retrasamos un poquito la siembra, retrasamos en parte de la área la irrigación, dejamos pasar un poquito de las 3 hojas ahí, que es el mejor momento de empezar la irrigación. La adubación, como hablaba nuestro colega antes, no está exactamente ajustada para la variabilidad espacial que tenemos en la área. Perdemos un poquito para plagas y doenças, vamos a quedar con un rinde de 10.400 kilos, ¿no? Que es un buen rinde. Pienso yo que no es todos los años, en todas las chacras, que conseguimos cerrar un promedio ahí de 10.800 kilos, 10.400 kilos. Entonces, en la realidad no hay herramientas. Yo que lo que quisiera acá es que no hay herramientas para incrementar rendimiento. En la realidad, el mejor productor no es lo que más produce, es aquel que menos pierde, aquel que menos da chances para que las pérdidas ocurran
en la chacra. ¿Tá? Y es lo que es el mejor mantenedor del potencial productivo. Entonces, vamos a hablar un poco. Tenemos que clasificar potencial, ¿no? Vimos que la genética es un factor que cambia mucho el potencial de acuerdo con el ciclo, con la tolerancia a estreses, con adaptación local, por latitud, por tipo de suelo. ¿Tá? El potencial de la área por características de suelo. Recientemente, y creo que vamos a tener una palestra después sobre los sistemas de producción. Entonces la cultura antecesora ahí, o las culturas de servicios que también ya hablamos hoy, pueden nos dar, y esto vamos a ver al finalcito ahí que puede hacer un cambio bastante importante en el potencial, ¿sí? Especialmente en arroz, que es una cultura de riego, que es una cultura, es una gramínea que demanda mucho nitrógeno, donde alargamos la área, que se cambia bastante cosa en la dinámica de potasio y todo más. ¿Tá? El potencial de ano, bueno, todos ustedes saben muy bien cuál es la importancia de fecha de siembra. ¿Tá? La radiación, vamos a mirar qué está pasando en los últimos años con radiación, y el frío, que podemos construir un potencial espectacular y en un determinado momento se llega el frío y nos rompe el potencial que estaba ahí y nos lleva buena parte del potencial. ¿Tá? Y el potencial de manejo, que viene de la adubación, y especialmente hoy por hoy el control de maleza está se quedando en un nivel de dificultad tan grande que nos afecta el potencial también, y esto ya tiene algunas autoridades oficiales que están mirando como un factor de bastante impacto en el potencial. Entonces, esto es un poco de la teoría que se tiene ahí sobre la lacuna de productividad, un poco más objetiva, un poco más en la lenguaje de productor. ¿Tá? Y acá son los factores que están directamente ligados en la parte de lavoura con el manejo integrado que se habla hoy. Estas son las prácticas que conseguimos en la realidad tener el potencial mantenido. Y esto son las prácticas que nos roban potencial que difícilmente conseguimos construir. Tenemos que tener medidas ahí de manutención. ¿Tá? Esto es un concepto de Valmir ahí, que es uno de los envolvidos en el proyecto DES, que fue bastante responsable por difundir todo esto. Bueno, y esta es una entidad. El ILGAP es una entidad internacional que se trabaja en Brasil con la Universidad de Santa María, el profesor Alencar Zanon, y ellos ponen que en nuestra zona la productividad potencial de arroz está en cerca de 15 toneladas. Entonces, yo puse aquel número lá no por coincidencia, pero sí tenemos este potencial un poco teórico, un poco dependiente de las condiciones de ambiente. Pero hay estudios de la área de fisiología, de la área de toda parte de climatología que nos indican que se puede llegar a esto. ¿Tá? Y acá só para ejemplificar, ¿tá? Las principales variables que vamos a hablar un poquito de fecha de siembra, densidad, nitrógeno, acá está el calcário, la cultura antecesora. Cuando es soja y cuando es arroz se cambia mucho, ¿tá? de lo potencial, y el manejo de presemeadura un poquito también, porque si tenemos soja no necesitamos hacer manejo, preparo mecánico, y también está junto ahí. Entonces, la soja hoy en rotación con arroz es una realidad, y hemos visto en los últimos años que tiene cambiado el potencial productivo
de forma bastante impactante. No es parte del ambiente que el hombre tiene que poner, no es sol, no es radiación, no es suelo, no es mineralogía, pero es sistema de producción. Y cuando el hombre es el factor que cambia el sistema de producción, estamos cambiando el potencial de rendimiento. ¿Tá? Y también un dato de la Universidad de Santa María, también del profesor Alencar, es que la resistencia hoy está no moviendo el potencial. Donde estamos en el sistema arroz-arroz que tenemos resistencia, tenemos una barrera acá. Cuando ponemos soja para quebrar esta resistencia, poner la maleza sobre control, los rindes crecen ahí a un promedio de 20%. Entonces también un factor reciente, que antiguamente no se hablaba mucho en el sistema de producción y en la resistencia de maleza, y hoy por hoy no podemos hablar de mantenimiento de potencial o de incremento de potencial sin hablar en estos dos factores. ¿Ah? Nosotros de Rystec tenemos un proyecto que se llama 15K, que empezamos hace 4 años más o menos, que obviamente é um projeto para incremento de produtividade, é um grupo para cambiar informações, é uma caminhada que tem um desafio muito grande, não é algo que se passe de um ano para outro, e também é onde conhecer nossas áreas com alto potencial para que possamos explorar. Porque como hablaba también nuestro colega Rodrigo, no son todas áreas que tienen grande potencial. Y con certeza en su chacra tienen áreas que cosechan 12 toneladas, tienen áreas que cosechan 9, 8 y el promedio está alrededor de 10. ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde vamos a invertir un poco más? ¿Dónde tenemos más chances de retorno o dónde tenemos menos chances de retorno? Entonces, el potencial es bastante variable, ¿sí? Y ni todo podemos controlar. El muchacho mostró que llevaron como 7, 8 años para cambiar un poquito la CTC, para incrementar el fósforo, para incrementar el potasio. Entonces, no son prácticas ahí que hacemos de un año para otro. Bueno, si queremos cosechar 15 toneladas por hectárea, si en 1 tonelada de arroz tenemos 20 kilos de nitrógeno, tenemos que aportar, o este solo tiene que retirar de algún lugar 300 kilos de nitrógeno. Miren que son cosas que no estamos acostumbrados ahí, que no son habituales, que tenemos que hacer. Pero bueno, no es habitual cosechar 15 toneladas de arroz por hectárea. Tenemos que salir de la curva normal, salir un poco de la casinha si queremos llegar perto, tá? Entonces fizemos algunas áreas que se llegó perto de esto acá. Yo abro para vocês, operacionalmente no es fácil llegar perto de esto, tá? Muchas veces no tenemos equipamiento, muchas veces no tenemos tiempo de poner 300 kilos de nitrógeno. Estamos hablando ahí de 500 y pico de urea, tá? Y intentamos hacer para llegar cerca de esto, tá? Primeramente cuidando só de nitrógeno, fósforo y potasio. Sabemos que tem la parte de enxofre, sabemos que tem la parte de calcio, magnesio, pero vamos a ver si tenemos un poquito de respuesta con esto acá, tá? Y bueno, cuidando también de todas las otras cosas, de fecha de siembra, de adubación, de herbicida, de cosecha. En cada etapa que la lavoura tiene ahí una posibilidad de pérdida de potencial, tenemos que hacer correctamente la planificación, el control de siembra, la hora del primer herbicida, tener un buen stand de no mucha planta para no promover mucha competición interespecífica, ¿tá? La urea, la agua y, bueno, la avaliación pre-cosecha, ¿tá? Entonces esto somos cosas que vemos haciendo y llegamos a la marca máxima de 13.700 en la zona sur del estado de Rio Grande do Sul, acá cerca de Pelotas, en un área de
25 hectáreas más o menos. ¿Tá? En la zafra 16-17, que voy a mostrar para ustedes que tuve una buena cantidad de radiación en la área en la hora que se necesitaba para el arroz. En el centro de estado, ahí que tiene suelo un poquito más fértiles, un poco de arcilla 2:1, tiene más potasio, tiene más fósforo, tiene más arcilla para guardar nitrógeno, un poquito más de radiación, llegamos a 14.1 toneladas. ¿Tá? En suelos muy bien manejados, con praderas adubadas, en rastrojo de soja, y venimos así. ¿Tá? Entonces, la otra cosa que ha incrementado mucho el potencial, o pela manera cierta de hablar, que ha mantenido la mejor parte del potencial, son cuando tenemos los sistemas integrados de producción, y especialmente cuando tenemos el sistema arroz, ahí tenemos una limitación de productividad. Cuando empezamos a acrescentar las praderas con pecuaria, el polsillo ahí descansando un año de arroz, tá? O la pecuaria de longo plazo, o la soja, tá? Tenemos una estabilización de la productividad, pero esta estabilización se da más o menos 3 toneladas arriba de donde estamos haciendo siempre arroz. ¿Tá? Entonces, esto fue un trabajo que hicimos también en el año 16-17, en parcería ahí con URGS y Alianza CIPA y con Integrar Campo, en un experimento de largo plazo que ellos tienen en Camacuã, entre Pelota y Porto Alegre, más o menos 150 kilómetros de Pelotas, ¿tá? Donde hicimos parcelas grandes en los 4 distintos sistemas que ellos tenían en este protocolo, y comparamos el Titán con una variedad muy productiva que tenemos en nuestro estado, el 424 RI, en 6 diferentes niveles de adubación. En adubación 0, sin nitrógeno, con una adubación bastante cerca ahí de la necesidad que tenemos, pero no con mucha expectativa de productividad. Ahí empezamos a adicionar nitrógeno en dosis baja, media y alta, ¿tá? Y después ponemos solo el nitrógeno para mirar cómo era la contribución de fósforo y potasio. Entonces, en el principio esto se quedaba como una chacra. Esto era un experimento ahí de franja, no de parcela chiquita, ¿tá? Miren que fue un establecimiento bastante complicado ahí en el medio de un sistema que tenía palla ahí no medio de una pastura del sistema del cultivo antecesor, ¿tá? Y después, al final de año ahí, después de la fertilización de la urea, ya podemos mirar que empieza a parecer más como una chacra de arroz. Entonces, podemos mirar que el híbrido está con una maja bastante fuerte. El experimento fue cosechado ahí en marzo, fines del mes de marzo. Tenía una fecha de siembra buena ahí al principio de octubre, ¿tá? Y tenemos una ventaja interesante, incluso donde no ponemos adubación, ¿tá? Y donde tenemos, si comparamos el arroz compulsivo y donde teníamos pecuaria, ¿tá? Tenemos una ventaja bastante importante con adubación en un sistema integrado, 11.4 toneladas, que es un buen potencial, ¿tá? En esta zona es un buen potencial, ¿tá? Cuando empezamos con una adubación ahí bastante alta, ¿tá? Este era lo que llamamos de adubación alta, también podemos mirar que de 10 toneladas en un sistema
intensivo ahí, o digamos no integrado, incrementamos también 3 toneladas para cuando ponemos adubación en un sistema integrado. ¿Tá? Entonces, la adubación es un factor que cambia mucho el potencial de rendimiento, incluso en áreas que están con poca materia orgánica, con poco nutriente acumulado, con poca dinámica de suelo, con poca microbiología actuando, ¿tá? Incluso ahí tenemos un buen incremento, porque si miramos el anterior, ¿tá? Donde no tenía adubación, tenemos 8.3, ¿tá? Pero cuando tenemos la integración, cuando tenemos lo que se llaman de sistemas integrados de producción agrícola, ganhamos aí mais 3 toneladas. Então, eu sei que o Uruguai é um país que muito privilegiado nesta parte, que tem uma pecuária muito boa, que fazem muito boas praderas, que tem um raigras com trebol, com cornichão, com muitas outras coisas. Em Brasil, para nossa realidade de arroz, isto é um pouco novo. E neste ano 16-17, este protocolo estava cerrando o último ano. Entonces tuvimos el privilegio de pegar todos los sistemas que ya habían pasado en los 5 años anteriores por diferentes manejos en invierno y en verano. ¿Ah? Entonces ahí también, cuando tenemos la pecuaria con y sin adubación, arroz, soja, pecuaria, parece que la cosa ya tiene un potencial, la adubación no ha cambiado mucho, y el arroz pecuaria de largo plazo, esto indica que sí, que podemos avanzar un poquito más adelante ahí con la fertilización. ¿Tá? Los incrementos productivos son muy interesantes cuanto más integrados o más largos son los plazos que damos de intervalo entre producciones de arroz. Pasó 30. ¿Tá? Y el nutriente limitante ahí aparece principalmente en el lado de nitrógeno, ¿tá? Porque cuando comparamos con potasio y fósforo y potasio, la cosa se queda muy cerca. Entonces lo que podría incrementar un poco este potencial sería el nitrógeno. ¿Tá? Bueno, esto era, yo no quise aprofundar mucho porque después de mí al final tiene una persona que puede hablar de cipas para usted con mucho más propiedad que yo. Pero no podía dejar de mencionar que esto está cambiando la realidad de producción en el Estado, do punto de vista que quien tiene los sistemas integrados de producción, quien consigue hacer una soja, quien consigue establecer una pradera con sobresemeadura de raigras, de trebol sobre la soja, hace una pecuaria muy buena y vuelve a hacer arroz de alto potencial. Entonces, hoy hay una división muy clara en Rio Grande do Sul de lo que hacen sistemas integrados, de quien tiene soja y quien no tiene, están por arriba de las 10 toneladas, y quien no tiene esto está cerca de las 9 toneladas. ¿Tá? Entonces esto viene se intensificando mucho esta segregación de los productores que están del lado de integración y de los productores que están más al lado de la monocultura. Esto es un poco complicado, no es fácil cambiar, no es solamente información, no es solamente resultados, y por muchas veces no es solamente dinero, por muchas veces es cultural, porque el contrato no posibilita que el plantador pague los rindes que son en arroz por soja. Muchas veces el negocio arroz se queda por tierra y agua, y el negocio por soja ainda no usa la agua, entonces la rentabilidad al dueño es menor con soja.
pero yo creo que el camino no, el camino está diseñado y no va a cambiar tan cedo. ¿Tá? Bueno, volviendo un poco a la teoría, todos ustedes saben que tenemos la importancia de la fecha de siembra. ¿Tá? Que tenemos que poner ahí la floración en esta incidencia máxima de radiación. Esto está muy claro. Y vamos a ver lo que pasó con la radiación en los últimos años, en los últimos 4 años, creo, que tengo acá. Especialmente en este año fue un año que aprendemos una cosa nueva, ¿no? Que estábamos ahí en la primavera, en octubre, estos son a cada 10 días. Estábamos en octubre con muy buena radiación, prometiendo ahí un año bueno en la parte de vegetativa, cuando la planta está en macujamiento, haciendo masa foliar, que también es importante para altos rindes. Estaba muy bien, pero a partir ahí de 15 de diciembre empezó una lluvia que duró como 20 días y nos pegó en cerca de la floración, y después tampoco voltó el índice de radiación para arriba de los promedios. También ahí, febrero, marzo, no se quedó bien. Entonces, incluso en años que tenemos buena fecha, puede pasar algo que nos baja el potencial, ¿no? Este fue un año clásico para esto. En los 12 años que yo trabajo con arroz, nunca había visto un evento tan fuerte, y que empezó mucho más fuerte en Argentina, Uruguayana, entró por la parte oeste del Río Grande do Sul, más arriba con 800 milímetros de lluvia, y veio cayendo por Don Pedrito, ahí, Tacuarembó, para los 500. Cuando llegó a nuestra zona, al sur, aquí, Pelotas, Jaguarão, estaba en la casa de los 300, 350 milímetros. ¿Tá? Ellos perdieron mucho más que nosotros, pero este año fueron, en mi visión, fueron más afectadas las chacras en buena fecha de materiales precoces. Esto pegó en cheio. Cuanto un poquito más tarde, pero no demasiado tarde, y más longo el material, menos afectado esto fue. ¿Tá? Bueno, el año anterior, ¿tá?, no fue tan diferente. Ahí en la primavera estábamos como una clásica primavera ahí que tiene lluvia y sol intercalado, ¿tá? Pero cuando empezó la floración ahí, noviembre, diciembre, un poquito antes en la realidad, ¿tá? En la diferenciación tuvimos una lluvia fuerte, pero en la floración las condiciones estaban normales, y esto no fue tan grande, ¿tá? No afectó tanto la radiación. En la zafra 16-17 pudimos tener buenos rindes porque tuvimos un periodo largo ahí de radiación muy buena. Esto para mí fue una zafra, la más cerca que tuvimos de la zafra 10-11, que fue una zafra muy buena, de muy buena radiación, y esta aquí que tenemos desde fines de octubre hasta medio de diciembre, prácticamente sin lluvia, sin tiempo encubierto, y nos dio el mejor potencial de los últimos 3 años, creo. Y no me gustaría mucho lembrar, pero a veces tenemos también que lembrar lo que no es tan bueno. La última zafra del Niño, que fue el año 15-17, que tuvimos la radiación por debajo del promedio, ¿tá?
nada más, nada menos do que desde septiembre, ahí, mitad de septiembre hasta fines de diciembre. Tá? Esto no hay fecha de siembra que no haga producir mucho más. Va a producir un poquito más por la fecha de siembra, pero este fue un año terrible. Entonces que saímos de un año terrible para un año muy bueno. Tá? Esto es la parte buena ahí. Que experimentamos una de las peores experiencias que podemos tener en arroz y en el otro año una de las mejores experiencias que podemos tener en arroz, que fue la 16-17. Entonces, bueno, lo que gustaría de encerrar acá es que sí piensen su chakra para que la fase más crítica aquí, tá, en diferenciación de primordio, floración y la primera mitad del periodo de enchimento de grano, esteja cosechando la mejor cantidad de luz que tenemos disponible, pero no concentren mucho esto en una única variedad, en un único ciclo y en una fecha de siembra, una ventana de siembra muy corta y muy concentrada. ¿Tá? Porque sí, en los promedios de los 30 años esto va a se quedar mejor se sembrar en la primera mitad de octubre y va a cosechar la mejor incidencia de rayos, pero los años cambian entre sí y mucho, ¿sí? Entonces hagan todo lo que necesitaren hacer en drenaje, en laboría de verano, planten soja se pudiera plantar para que tengan un rastrojo ahí que sea só hacer las taipas y plantar, pero distribuyen un poco si no quieren distribuir mucho en días de siembra, en la ventana de siembra, distribuyen un poco en los ciclos de los arroz, un poquito más precoce, un medio 2, y ahí salen de riego porque los años son distintos entre sí y la radiación es un factor que está directamente relacionado al potencial productivo de arroz. Tá, bueno, hay datos muy buenos de la equipe de Raistec de Uruguay, que es manejada por Roberto Lima y Federico Campo, por mucho tiempo Nacho Falero, que está nos diciendo ahí que conseguimos nos quedar por arriba de las 200 bolsas si sembramos entre estas fechas, ahí a fines de septiembre hasta la mitad de noviembre, ¿tá? Podemos tener rendes muy altos ahí, pero en 96% de los casos, entre estas datas, va a se quedar por arriba de las 200 bolsas, ¿tá? Lo que va a llevar a 230, 240 bolsas no es solamente la fecha de siembra, tiene los otros puntos, ¿no? La fertilidad, el manejo de agua, la adubación, ¿tá? Entonces acá hay un promedio de muchas áreas, ¿tá? Pero es un dato importante ahí. Hay alto potencial en la primera mitad de noviembre y de fines de septiembre hasta el octubre, ahí está con todo el potencial. ¿Tá? Bueno, hablar un poquito de la fertilización también. Fertilización es, como ya habló mi colega acá, Rodrigo, es un concepto de equilibrio, ¿no? Y el balde ahí, el barril de Liebig es muy clásico para esto. A veces ponemos demasiado nitrógeno en arroz, pero no tenemos el potasio necesario. Y ahí está saliendo nuestro potencial de rendimiento y seguimos jugando nuestra plata en la lavoura. ¿Tá? Y a adubación también se puede pensar por dos caminos. Se puede pensar por la máxima eficiencia técnica, pero se puede pensar por la máxima eficiencia económica. ¿Tá? Algunos materiales que hemos desarrollado son más eficientes, ¿tá? Con menos nitrógeno. ¿Tá? Este es un caso de XP113.
tá? Que incluso fue mucho más eficiente en la emisión de gases de efecto estufa, y esto algunos mercados requieren como un tipo especial de arroz, tá? Y el 113 también voy a mostrar un poco, es más eficiente para conversión en nitrógeno. Pero hay materiales que requieren más, pero producen más. Hay materiales que requieren menos, entonces tenemos la oportunidad de explorar las fajas de baja adubación con buenos rindes. Lo que requieren más, tenemos la oportunidad de explorar las fajas de mayor adubación con más rindes. Son distintos. Tenemos que entender cuál es el perfil de material que estamos trabajando, ¿tá? Acá traigo dos casos distintos ahí, ¿tá? Miren que si estamos en pelotas, acá pelotas, estamos con potencial en franjas ahí de 15.200, 15.300 kilos, ¿tá? Si vamos a Santa María, un poco más en el centro del estado, estamos con potencial de 12.000, con la misma dosis de nitrógeno, ¿tá? Estos son dosis crecientes de nitrógeno, ¿tá? Y hay una buena respuesta, ¿tá? Ese es un híbrido ahí que estamos por lanzar, con un CV bajo y con rindes muy altos. Conforme crece el nitrógeno, crece nuestra respuesta, ¿tá? Hay un incremento ahí bastante fuerte de 2 a 4 toneladas, ¿tá? También con un otro híbrido, un poquito más, llegamos a las 16 toneladas. Ahí estamos hablando acá de 200 puntos de nitrógeno, más nitrógeno en bases y también. Pero cuando vamos a Santa María, el local cambia el potencial de rinde, nada más nada menos que 4 toneladas, que en este caso son 25%. ¿Tá? Entonces tenemos que saber cuál es el potencial del local que estamos sembrando. A veces no, una aplicación extra de nitrógeno, una aplicación muy fuerte de nitrógeno, nos da 3 toneladas, y en el otro local la misma cantidad de nitrógeno nos da 4. ¿Tá? Entonces tenemos que principalmente conocer el potencial de nuestra chacra. Bueno, este es un otro experimento que hicimos en otra región, ¿tá? Este en la región de litoral norte ahí del estado. Son suelos más arenosos, suelos más pobres. 4, 5. Entonces voy a correr un poco acá, ¿tá? Pero este fue en este último año. Miren que un año que te pega una lluvia fuerte ahí en la floración, no hay mucho cambio en el potencial por el nitrógeno. Seguro que si fuese en la zafra de 16-17, que también repetimos este experimento, teníamos cambio ahí de casi 1 tonelada entre estos tratamientos acá, con más 40 puntos de nitrógeno y con más 40 puntos de nitrógeno. Incluso en el fraccionamiento, incluso con el nitrógeno en la base, ¿tá? Yo estoy terminando acá, voy a pasar rapidito, ¿tá? Lo que hablaba ahí es que a veces si hicimos la cuenta, cuántos granos, cuántos kilos de arroz para cuántos kilos de nitrógeno, creo que por acá, ¿tá? Y está la máxima eficiencia económica. Acá yo puse la máxima eficiencia técnica, y no sé para usted cómo se queda esto, pero para mí, yo prefiero pagar la semilla, pagar la fertilización y me sobrar 7.451 reales para pagar los otros costos, ¿tá? Que es la máxima eficiencia técnica, do que tener 7.046 reales. Acá me quedo con 400 a más, porque la máxima eficiencia económica está directamente relacionada a aquel insumo, pero yo tengo muchos otros insumos a pagar, ¿tá? Entonces yo prefiero trabajar con un poquito más de nitrógeno ahí, perto de los 150 puntos, ¿tá? Que son 30% más que este, ¿no? Es bastante, ¿tá? Y me deja un rende un poco mayor. Un poco también de los levantamientos que hicimos ahí, que lo más frecuente en chacras de alto potencial, estos no son chacras malas, estos son chacras con agricultura de precisión,
Son chacras muy bien adubadas, pero en todas ellas tenemos problemas de riego, fachas de aplicación. Cuanto más alta la cantidad, más es el riesgo de no conseguir una buena aplicación. ¿Tá? El índice de clorofila sube en las áreas que denominamos de 15K, ¿tá? Y en todas ellas tenemos lagoas y algunas fachas de adubación. Ahora alguna falla de equipo, falla de personal, ¿tá? Estas son las 4 pérdidas de potencial que tenemos más común en áreas de buen potencial. Incluso entonces, imagina lo que nos pasa por todo lado. ¿Tá? Tenemos que tener cualidad para establecer. Esto no podemos más dejar pasar. Esto creo que ya no es más una realidad. Ya tenemos toda la área ahí cubierta por dosel foliar y todo esto está produciendo. Las taipas ahí nos quedando bastante área. ¿Tá? Esto también tenemos herramientas muy buenas hoy. Tenemos herramientas de entaipamiento automático, de planeamiento de taipas. Esto tenemos que usar porque esto está nos quitando un poquito de potencial. ¿Tá? Y la forma nueva de aprendizado, ¿no? Mira o que hace una faja de aplicación donde se pegó el adubo, donde no se pegó. Este es un trabajo que hicimos con referencia agronegocios de Juliano Chu en Pelotas. ¿Tá? Los excesos de drenos y de taipas, la velocidad de riego y más reciente que esto son las imágenes satelitales ahí que nos dan cuál es el percentual que está en el óptimo o está cerca del óptimo, ¿tá? Y puede nos dar una predicción del potencial de cada chacra, como es la curva de calibración de una chacra de 178 bolsas y como es la curva de calibración de una chacra de 201 bolsas y cómo está el índice de clorofila de mi cultura ahí de acuerdo con una calibración previa que fue hecho. ¿Tá? Mira que este está por encima de la calibración y indicaba una producción muy buena que fue efectivada en 201 bolsas, un trabajo ahí que estamos también desarrollando con una empresa española y hay productores acá de Uruguay que también lo hacen, en el caso de Casarón. ¿Tá? Bueno, voy a pasar rápido. Solo me gustaría de una última análisis, que son también análisis más modernas ahí que están nos permitiendo hacer muchas análisis, como este caso de 640 chacras, que todas ellas tenían un rendimiento promedio de 185 bolsas. Cuando miramos el análisis separa una chacra, las chacras que tienen más de 207 kilos de nitrógeno total, ¿tá? Y las chacras que tenían menos. Y vamos para el camino de la productividad. De estas chacras que no tuvieran nada de vuelco, el promedio se quedó en 198 bolsas. ¿Tá? El lado malo un poco abajo. La emergencia que fue antes ahí que se quedó en noviembre, un poquito más, 200 bolsas. Las emergencias después de fines de noviembre, bastante menos. Las que no eran rastrojos de CL, nos pulamos para más una bolsa en 214 chacras. ¿Tá? Es un promedio muy grande. ¿Tá? Las que eran, mira en los promedios que se quedan 19 bolsas de abajo. ¿Tá? Y en la rotación de cultivo, donde teníamos rotación de cultivo que no eran rastrojos CL, que eran con praderas 2 años, 3 años, ¿tá? Vamos a 205 bolsas contra 195 bolsas. Para el otro lado, los rindes caen un poco más, pero si miramos acá en el máximo 205 contra un 7.2, estas son las etapas que vamos perdiendo un poquito de potencial y creo que hay una gran diferencia cerrar un año con un promedio así y cerrar un año con un promedio así. Este es un trabajo del ingeniero agrónomo Federico Campos que por años y años registra los manejos, las chacras y
al final podemos hacer un análisis de árbol de regresión y miramos dónde están los principales efectos de pérdida de rendimiento. ¿Tá? Acá voy a pasar rápidamente, que son análisis de clúster, sigue lo mismo principio. ¿Tá? El último tema que yo quería tratar son la resistencia, ¿tá? Donde no usamos bien la semilla certificada acá. Congratulaciones a los uruguayos, a nuestros vecinos del sur, a nuestros vecinos del norte, que donde tienen un buen nivel de semilla certificada, la cosa se quedó un poco mejor. Para nosotros y nuestros hermanos argentinos no tan bien, ¿tá? Pero hay herramienta en el horizonte que está veniendo ahí, ¿tá? Y esto también es una cuestión de pérdida de potencial que vamos a resolver. El Clearfield resolver por un tiempo y ahora no está más resolviendo y ahora tenemos que lanzar mano de una nueva herramienta para resolver esto. Entonces esto es un ensayo ahí que hicimos con drone. Esto era el potencial de infestación del campo que teníamos, ¿tá? Y 7 días después el control acá en el testigo con una deriva, porque en las aplicaciones aéreas la deriva es un poquito más difícil de controlar, ¿tá? Esto es lo que acontece cuando tiene la tecnología y cuando no tiene. Ahí está la entrelínea, está todo lo que se queda. Y bueno, los campos pueden se quedar limpios nuevamente y esto no va a afectar el potencial. ¿Tá? Entonces el concepto de Rystech está ahí con la tecnología, con calidad, con la estabilidad. El concepto general, ¿tá? También está ahí con la herramienta que precisamos agregar para no perder más este potencial de rendimiento, y la soja con sus alternativas viene muy bien. ¿Tá? Y bueno, ahí me quedo en una área entre Pelotas y Jaguarán, donde hicimos toda la parte de experimentación. Acá fertilidad, acá herbicida, acá genética, acá densidad de siembra, la nueva plataforma de herbicida que estaba hablando para ustedes. Y creo que tenemos que pensar que siempre la próxima safra va a ser mejor que otra. Siempre vamos a conseguir a subir un degrado a más en el rinde y en el potencial de rendimiento. Y esto es lo que nos mueve, y esta certeza es lo que nos lleva a empezar más una safra, muy buena siembra todo, muy buena cosecha todo desde ahora, ¿tá? Y vamos junto ahí rumbo que un día llegamos en el cerca de los 15 toneladas por hectárea. Muchas gracias. Disculpa por la demora. Buenazo, agradecemos a Cyrano. Creo que va a estar por acá con nosotros para las preguntas. Capaz que pasamos directo a la otra charla, que estamos un poco atrasados, y después pueden preguntar directo para él ahí en el coffee break.